Hola, bienvenidos a la presentación que vamos a hacer sobre los claros varones de Castilla de Fernando de Pulgar. Antes vamos a hacer una pequeña recopilación para dar un poquito de contexto a la forma en que se hacía la historiografía pues a finales ya del siglo XV. En principio vamos a ver a Mosén Diego de Valera, que era un noble y caballero letrado, era un cortesano, era corregidor de Segovia durante la época de los Reyes Católicos y efectivamente hizo una crónica de los Reyes Católicos, dividida en dos partes. Por un lado, el problema sucesorio y la guerra de Portugal, y por otro lado, los sucesos de la guerra de Granada. Otro historiador, Alfonso de Palencia. Alfonso de Palencia, cronista real con Enrique IV, también desarrolló una historia más moderna, no tan lineal ni cronológica. Intentaba una comprensión global de los hechos del pasado. También daba un enjuiciamiento moral y cierto providencialismo. Tenía una visión de los hechos muy amplia y diversificada. Y por último, Andrés Bernaldez. Andrés Bernaldez era el confesor de la reina, por tanto muy cercano a las ideas y el apoyo de la reina, era el preceptor del príncipe y desarrolló una historia más sencilla, más emotiva, desde ya los últimos años de Enrique IV, del reinado de Enrique IV, hasta principios del siglo XVI. Hizo una implacable catalogación de los nobles que eran contrarios a la reina, por tanto en apoyo siempre de la monarca. Y hacía una descripción negra de la situación de Castilla, los conflictos sobre todo que hubo a finales del reinado de Enrique IV. Por otra parte, hizo una descripción más viva y colorista de la guerra de Granada y algún capítulo dedicó al descubrimiento de América. Ya entrando en materia sobre la obra de Fernando de Pulgar, las principales tenemos a los claros varones de Castilla, luego las letras, que es un estilo epistolar, y la crónica de los Reyes Católicos, también dividida en partes. Por un lado, el casamiento y la descendencia del rey del rey Juan II, los primeros 8 años de los Reyes Católicos y los episodios militares y la conquista de Granada. Era muy crítico contra la represión de los judíos. Todo impregna su obra. En cuanto al modelo de la historia que desarrollaba, pues es un modelo basado en el estilo de los clásicos, es lo que se llama la historia hermoseada, ornata, es decir, como una obra de arte, entendida como una obra de arte, con toques con alguna anécdota que digamos que le da un cierto esplendor a lo que es contrario a una historiografía más seca y sin adornos. Es un modelo, como digo, basado en los clásicos, en Cicerón, sobre todo le cita directamente. La obra de Cicerón está citada y el concepto de historia que maneja es ciceroniana, como luz de la verdad, testigo del tiempo, ejemplo de vida y mostradora de la antigüedad. ¿Cuál es el objetivo de los claros varones? Pues seguir la verdad de los hechos y dar testimonio de ellos. También narrar las hazañas dignas de fama y extraer ejemplos de vida. Bien, como he adelantado, el modelo que hacía de historia Fernando de Pulgar era un modelo, como hemos dicho, de historia hermoseada, de historia ornata. ¿Qué significaba esto? Pues esto seguía el modelo de los clásicos, como Cicerón, Salustio o Tito Livio. Y consistía en introducir dentro de lo que es la narración histórica, que hubiera quedado muy seca, muy poco adornada, él lo que hace es introducir arengas, discursos intercalados dentro de la historia, otros adornos y recursos persuasivos, retratos idealizados, algunas cartas, y haciendo, sobre todo, uno de sus objetivos es hacer al hombre protagonista de la historia, con el fin de que sea un modo de vida, generalmente un modo de vida ejemplar. Entonces, el retrato, este retrato idealizado, también tomado de los clásicos,
Desde el modelo clásico vamos al retrato medieval. ¿Y en qué nos basamos? Lo veremos en la diapositiva siguiente. Bien, pues el retrato, como vemos por este esquema, está basado en lo que se llamaba en retórica, es uno de los recursos de la retórica, la descriptio, que es hacer presente por medio de la palabra algo que no tenemos presente. Entonces, y puede ser una topografía, describir un lugar, una cronografía, describir el contexto, los sucesos que están ocurriendo en el momento que estamos narrando. Y por último, hacer presente a un personaje por medio del retrato. ¿Cómo puede ser este retraso? Con la prosopografía, que son la descripción de los rasgos puramente físicos, y la etopeya de los rasgos psicológicos. Pero lo que ocurre durante la Edad Media, aunque se tomen como modelos los retratos de los clásicos, lo que ocurre en la Edad Media es que esos retratos tienen tendencia a convertirse en arquetipos, es decir, muy rígidos. Son rasgos físicos muy generales que pueden valer a un personaje o al otro y casi no distinguimos, no están individualizados. Lo que eran recomendaciones en los clásicos, en la Edad Media se convierte en norma y se tiende a la rigidez, con esquemas previos. Si una doncella tiene que ser bella, un noble tiene que ser valiente y esforzado, es decir, con arquetipos y muy rígidos. A veces incluso se da una asociación entre los rasgos físicos y su comportamiento moral. Es decir, si una persona tiene defectos morales, pues también los tiene que tener físicos y están acordes. Es el caso, por ejemplo, eso lo podemos ver en el retrato de César o de Nerón. En el caso de César está mucho más mejor tratado físicamente incluso que Nerón. Nerón está, pues tiene una serie de efectos físicos acordes a ese comportamiento moral. También está la descripción de Talestris en el libro de Alexandre, que es una reina de las Amazonas, pues que destaca por su belleza, o también el retrato de la doncella de Razón de Amor del siglo XII o la doncella Teodoro del siglo XIII. Ha estado muy unido a la historiografía, pero principalmente en este momento en que se considera la historia como historia ornata, pues en este momento en que se personalizan los hechos, pues adquiere una relevancia especial. Uno de los primeros que lo introduce ya en el siglo XIV es el canciller Ayala, Pedro López de Ayala, que introduce dentro de su narración histórica los retratos de los reyes como el rey Don Pedro. En su crónica también de Alfonso IX esboza un retrato del rey. En la crónica de Juan II se desarrollan algunas semblanzas como la del propio rey Juan II y de su marido, valga la expresión, Álvaro de Mina, de su preferido. Lo que hace ya Alonso de Palencia posteriormente es un frecuente uso de la disgresio, donde da un enfoque retórico del discurso histórico y también descripciones geográficas y semblanzas de individuos. Pero quien lo desarrolla posteriormente de una manera muy especial es precisamente Fernando del Pulgar, con el llamado Tratado Aparte, en donde hace una galería de semblanzas de personajes como biografías breves que lo configuran como una especie de género aparte, género biográfico. Consiste en esto, una galería de biografías breves. Y esto es lo que es su obra Claros Varones. Tiene esta obra y este modo de proceder como género aparte, como tratado aparte, tiene los antecedentes en los clásicos, por supuesto, como Plutarco, Suetonio, Valerio Máximo, y con el humanismo pues tiene un nuevo desarrollo. El de Viris Illustribus, Eneas Silvio Piccolomini, Viris Illustribus de Bartolomeo Fazio, de Hominibus Noctis de Paolo Cortesi, en fin, que tiene un desarrollo porque parece ser que tiene un interés sobre todo de modo de vida ejemplar.
se presenta la historia contemporánea por medio de esta galería de personajes famosos. Eso sí, necesitan cierta condición, sobre todo porque van a ser modo de vida ejemplar, son de diversa condición de una condición diversa y destacada para celebrar su fama. Con esta excusa de celebrar la fama, pues también hacen estas semblanzas y también como modo de vida ejemplar. Posteriormente, dentro de la literatura castellana del siglo XV, también desarrolla este género Fernán Pérez de Guzmán con sus generaciones y semblanzas, y el ejemplo que estamos viendo actualmente, que son los Claros Varones de Castilla de Fernando de Guzmán. Bueno, y entramos ya en materia para el análisis de la obra Claros Varones de Castilla. Ya hemos adelantado cuáles son sus fuentes, ahí las tenemos: Valerio Máximo, Jesús del Sirá, el libro del Eclesiástico, San Jerónimo, el de Diris Illustribus, Bartolomé Faccio, el de Diris Illustribus, Faccio, la verdad que no sé cómo se pronuncia, y tampoco sé cómo se pronuncia, Geos de la Bernard. Son los antecedentes. Y por otro lado, el propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene Fernando de Pulgar a la hora de escribir esta obra? Por un lado, tiene un profundo sentido patrio, él comprueba que los clásicos muchas veces están haciendo unas semblanzas, unos retratos de algunos personajes que a su juicio no desmerece, que a su juicio, en comparación con las hazañas de algunos nobles castellanos, pues le parece que hay una cierta injusticia histórica y necesita recuperar esta situación. Es decir, los héroes castellanos no son en nada, ni sus hazañas no son en nada inferiores a los clásicos. ¿Qué está ocurriendo? Que no hay escritores que lo pongan en relieve. Entonces se siente con la obligación de hacer esto, poner en relieve las hazañas y a los personajes que las desarrollaron en un momento casi contemporáneo a los hechos, y de este modo al mismo tiempo ser testigo de esta nueva era que él siente necesita narrar, y al mismo tiempo pues tiene como otros dos objetivos: por un lado la exaltación de los personajes en un fin propagandístico y político, y al mismo tiempo contentar a la nobleza y a los reyes en muchas ocasiones, porque en otras la verdad es que a veces dice cosas de algún noble no favorable a la reina, y esto le disgusta un poco a ella, pero bueno, es recuperado y como cronista, y se pasa por encima y lo termina asumiendo. Pero se trata de esto: por un lado el sentido patrio, por otro lado narrar lo que está ocurriendo en su época, ser testigo de ello, y esta exaltación con fines propagandísticos y políticos de contentar a la nobleza. El procedimiento que sigue el autor se sigue de sus motivaciones. Él comprueba en su situación, en su contexto contemporáneo, él es testigo de estos hechos que hemos visto anteriormente. ¿De qué hechos? De los conflictos en Castilla internos que hubo durante prácticamente todo el siglo XV. Por un lado, los que mantuvo el rey Juan II y Enrique IV contra los infantes de Aragón. Por otro lado, las guerras civiles que hubo, también el levantamiento de la nobleza rebelde contra Enrique IV a favor de su hermanastro Alfonso, y posteriormente los conflictos también internos entre los partidarios de Juana, llamada la Beltraneja, contra su tía Isabel, y la guerra de Portugal, que apoyaba a Juana. Todo esto y también, por supuesto, la guerra para la conquista de Granada. Todo esto son situaciones que dan pie a que se produzcan hazañas relevantes, cuyos protagonistas son estos nobles que nos retrata Fernando de Pulgar.
nos describe sus linajes y las condiciones más que los hechos en sí, es decir, lo que sirven los hechos es para marcar esta relevancia social que tenían estos nobles, estos especiales temperamentos, estas formas de ser, para hacer de esta historia suya, pues eso, una historia hermoseada con estos discursos que nos dan, también con este carácter de ejemplo de vida para los demás, siguiendo este modelo ciceroniano de la historia como luz de la verdad y testigo del tiempo. Bueno, pues aquí podemos ver un esquema muy simplificado de la obra que estamos analizando. En ella podemos ver que se cuentan los retratos de 24 personas, 16 caballeros, nobles caballeros y 8 prelados de la iglesia. También hay 2 dedicatorias hechas a la reina Isabel, en donde cuenta lo que hemos visto anteriormente. Considera que las hazañas de los nobles castellanos no envidian en nada a las contadas por los clásicos de sus personajes retratados, y considera que no es culpa de los nobles castellanos, sino de que faltan autores que cuenten sus hazañas, y él se considera llamado para esta acción. Es decir, él se considera, una de sus motivaciones, como hemos visto anteriormente, considera que es de justicia que haya alguien que cuente unas hazañas tan relevantes de los nobles castellanos. ¿Cuáles son las familias cuyos nobles tienen este protagonismo? Pues las vemos aquí, las principales familias de Castilla en ese momento: los Enrique, los Velasco, los Mendoza, los Zúñiga, los Manrique, que han participado en estos conflictos tanto internos como externos, en uno u otro bando, incluso con cambio de bando. Es un momento histórico de mucho conflicto que da pie a estas hazañas que nos cuenta Fernando de Cid. ¿De quién? Pues mayoritariamente de los primeros ascendidos: primer conde de Ribadeo, primer conde de Alba, primer marqués de Villena. Bueno, ¿y cómo hace el retrato moral nuestro autor? Pues sigue la tradición en el modo de escribir. Es muy genérico, es muy poco comprometido, apenas hay rasgos físicos, los da al principio, también muy genéricos, y también el carácter moral es excesivamente universal, sin concretar mucho. También los rasgos físicos son muy arquetípicos conforme al carácter del personaje, siguiendo el modelo, pues por ejemplo, de Suetonio, la vida de los 12 Césares. Aunque de ahí sale la tradición medieval del retrato, en el que, como hemos visto anteriormente, se dan estas características muy rígidas, es decir, que vale casi una misma descripción, podría valernos en el personaje siguiente. Da algún rasgo de vez en cuando que lo individualiza un poco, pero no mucho, la verdad. Luego en el retrato moral pasa algo similar. Predomina el retrato moral más esa parte histórica, más objetiva, digamos, en donde se describe el linaje como condición y las hazañas como los hechos notables que personalizan. Ahí sí que hay una mayor individualización, personalizan más al personaje narrado. ¿Y cuáles son las virtudes morales que aparecen? En esto, generalidad que como hemos visto anteriormente, pues las virtudes de la tradición aristotélica y cristiana. Por ejemplo, la prudencia, pues lo suele resaltar con frases como hombre de buen entendimiento, agudo de buen entendimiento, agudo discreto, agudo y de gran prudencia. Y también lo enlaza a veces con la justicia, hombre de buen seso y de pocas palabras. Luego, el caso de la justicia generalmente suele ser en relación a los bienes, de distribución de los bienes, o la perseverancia, la lealtad, también considera como parte de la virtud de la justicia.
En el caso de la justicia aplicada a los reyes, pues suelen ser el hombre magnánimo, hombre de verdad inclinado a la justicia, etc. Fortaleza, esto es aparece constantemente. Fortaleza es como la frase que es habitual, es caballero esforzado. Y la templanza, gozaba de la virtud de la templanza, dice en el caso de Carvajal. O fue muy templado en su comer y beber, en el caso de Santillana. Todas estas virtudes adornan a todos los personajes prácticamente, aunque en cada uno destaca una virtud en particular. Y de vez en cuando, muy pocas veces, aparece alguna debilidad, como por ejemplo la lujuria, la ira o la codicia. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos concretos de lo que hemos visto anteriormente sobre la narración acerca del linaje del personaje y de sus hazañas. El linaje, ¿cómo aparece? Por ejemplo, resalta la antigüedad y la carácter de nobleza de su familia. Por ejemplo, el linaje noble de antiguos caballeros, en el caso del conde de Alba, o su descendencia de reyes, como el caso del bisnieto del rey don Alfonso, el almirante don Fadrique. Insiste en la descendencia de los títulos y bienes y lo que dejan a sus herederos. Por otro lado, las hazañas pues son muy variadas. Nos retrata claramente, por medio de estas hazañas, estos conflictos y esta historia del siglo XV, pero claro, en relación a las virtudes muchas veces, porque lo que hace Fernando de Pulgar es destacar aquellas hazañas que demuestran una virtud, por ejemplo, la fidelidad al rey en situación de guerra o de paz, como en el caso del conde de Alba con Juan II. Y hay una que también destaca en relación a una virtud, que es la de la perseverancia, que es donde demuestran una resistencia ante la adversidad. Hay casos en donde se relatan situaciones muy peligrosas, de mucho riesgo, donde el personaje prácticamente está cercado por el enemigo y consigue salir también por la ayuda de otros caballeros, pero lo que él quiere destacar es esta virtud no solamente de esfuerzo, sino de perseverancia ante la adversidad. Ya por último, he querido poner esta diapositiva para hacernos una idea del momento contemporáneo, el contexto histórico más bien, de todos los personajes que están citados en la obra. Aquí están los 24 personajes, abajo los dos reyes, digamos, de la época. Me faltaría aquí la reina Isabel, pero bueno, he preferido ponerlo en contexto con el resto de los caballeros para que se vea claramente, sobre todo en el año de su muerte. Aquí no se tiene en cuenta en el momento de nacimiento. Y aquí vemos cómo prácticamente, bueno, todos, el 100% de ellos están en la misma época, todo lo que viene la parte del siglo XV hasta bien avanzado. Y destacado por colores, abajo en la parte inferior están los dos reyes del momento, el rey Juan II en la primera parte del siglo y el rey Enrique IV en la... Y todos los caballeros en color púrpura y los prelados de la iglesia en color verde.